Este es el análisis intermercado de Estados Unidos. Vamos a empezar como siempre, por el mercado de commodities. Estuvo medio complicado la semana pasada. Hubo un par de swings muy violentos, como este que vemos aquí y este que vemos aquí. Es decir, es normal en ciertos niveles del mercado de commodities que haya swings fuertes. No me lo esperaba en esta ocasión, pero no es anormal del todo. De todos modos, teníamos una señal de compra activa del 20 de julio que tenía que confirmarse con un quiebre decisivo el nivel de 20. Si recuerdan, había manifestado eso. Necesitábamos un quiebre decisivo de ese nivel porque estaba llamado a ser una resistencia importante. Miren este gap que hubo acá, es decir, entonces era un nivel importante, pero de todos modos, una vez que fue quebrado ese nivel, realmente, es decir, en esta barra de acá en particular, ya la señal de compra era indiscutible, que estaba definida. De hecho, habíamos tenido un target de reversión bajista que había sido anulado al día siguiente, entonces ya era indiscutible que 20 había sido quebrado. Fíjense que se hace una falsa caída, esto es la famosa trampa bajista, en la cual varios se comieron el amague, de que realmente podía haber una baja importante. Se vio en el volumen y en cómo se operó estos 2 días, realmente mucha gente se asustó. Y fíjense la salida, este es el movimiento genuino, esto es una trampa bajista y este es el movimiento genuino. La señal de compra sigue activa. Se confirmó cuando se quebró 20 al alza y tenemos un target de quiebre reversión alcista en 21,17. Este 21,17 sería el punto en el cual, si quebrara al alza en una forma consolidada, se aceleraría la tendencia y se facilitaría la búsqueda de un nuevo máximo respecto al máximo del 11 de junio en la zona de 22 dólares. Por esa razón, el mercado de commodities debería continuar al alza. Hay que tener mucho cuidado porque esta volatilidad incrementada de la semana pasada podría embarrar un poco la imagen, digamos, y deberíamos tener cuidado con este pivot de aquí, el pivot del 30 de junio en la zona de 21.02, 21.05, que realmente podría complicar la situación. Entonces, el que no entró, el que no se animó con el quiebre de 20, debería buscar una confirmación vía el quiebre de 21.17 como target de quiebre reversión alcista, que, si fuera quebrado en forma consolidada, habilitaría el nuevo máximo y una aceleración del movimiento al alza. Así que commodities con señal de compra, no está mal la señal de compra, esta trampa bajista le agrega sabor, digamos, por así decir, ya que cuando uno tiene un movimiento así después de una señal de compra, lo más probable es que el movimiento continúe y podríamos especular con que en realidad podríamos proyectar el movimiento principal. Si proyectáramos este movimiento principal desde esta trampa bajista, básicamente nos da un objetivo de 21,63. Entonces ahora pasamos al día, al ETF operable del Dow Jones. Vamos a ajustar un poco para que se vean más datos. La señal de compra continúa activa. Si recuerdan, la señal de compra se había confirmado el día 16 de julio, pero de todos modos yo ya había manifestado antes que en realidad el punto de compra era zona 80-81, porque era claro que con un soporte make or break aquí y la cercanía de 80, lo único que teníamos que hacer era asumir una posición, si queríamos en el ETF directamente o en alguna acción en particular, y poner un stop un poquito más abajo del nivel de 80, un stop protectivo de money management, y si nos saltaba, básicamente comprábamos a un precio muy adelantado, muy bueno. Entonces, por esa razón realmente estaba buena la idea de comprar en la zona de 80, incluso sin señal de compra, ya que teníamos nuestro soporte en make or break, la cercanía al soporte de 80, lo cual nos hacía apoyar que este movimiento de aquí podía haber culminado y dar lugar a lo que estamos viendo. Además, teníamos una probabilidad muy alta de nuevo máximo, y por esa razón podíamos especular con dicho movimiento. El que no hizo eso tenía el 16 de julio una señal de compra confirmada, y el día 20 de julio apareció un target de reversión alcista en 89.03, y como es usual, cuando fue quebrado ese objetivo, se aceleró la tendencia al alza, como es normal. La señal de compra en el mercado americano continúa activa y tenemos una resistencia make or break en 93.85, con una fecha final de resolución para el 3 de agosto, aunque podría dilatarse un poquito porque con una muestra de cierta debilidad está tardando un poquito en alcanzar esos niveles y por eso podría quedarse un poco corto en tiempo o en precio. Algo a vigilar sería, si bien el nivel de 9.500 para el Dow Jones y el nivel de 10.000 del Dow Jones está un poquito lejos, estamos muy cerca en el Standard & Poor's de los 1.000 puntos. Ese es un problema, ya que la resistencia de 1.000 puntos para Standard & Poor's es muy importante, así que deberíamos tener cuidado con ese factor. Hoy por hoy tenemos una señal de compra confirmada en el mercado de Estados Unidos a través del día y también del Standard & Poor's, pero antes de especular con una posible continuación del mercado en general, perdón, yo esperaría que se diera un quiebre decisivo del nivel de 1.000
del Standard & Poor's. Si eso fracasara, si no pudiéramos ver ese cruce del nivel del 1000 puntos del Standard & Poor's, realmente podríamos tener una corrección importante y después podríamos ver un nuevo máximo o no, pero el punto a quebrar es 1000 del Standard & Poor's, ya que si se quebra ese nivel estamos saltando a 1150, 1200 puntos como resistencia, y eso sí habilitaría una búsqueda de 10.000 puntos para el Dow Jones o 100 del día. Entonces, para resumir, tenemos una señal de compra activa, pero de todos modos, para tomar posiciones adicionales yo esperaría a que el Standard & Poor's quebrara la resistencia en 1000 puntos, ya que es una zona muy difícil para ese índice, y si el Standard & Poor's no quiebra la zona de 1000, realmente difícilmente podría continuar el Dow Jones con fortaleza. Y recuerden que está muy cerca, en la zona de 93.80, 93.90, la resistencia make or break. Una potencial señal de divergencia en el mercado, en el análisis intermercado del mercado americano, es básicamente el comportamiento de la tasa de 10 años. Fíjense este movimiento bajista que tuvo aquí, ¿sí? Ok. Normalmente lo que tendremos que tener es lo que se vio aquí, es decir, una suba, ¿sí? Que se condeciría con una baja. Cuando acá sube, el mercado americano debería, el Dow Jones, si lo prefieren, debería bajar, y cuando acá, perdón, lo que quise decir es, cuando la tasa baja, los bonos suben, ¿sí? Y normalmente se sabe que cuando los bonos bajan, normalmente es una venta de liberación de capital para operar acciones. Entonces, normalmente la tasa en situaciones como actuales, en movimientos como el actual, lo que tendríamos que estar viendo en este momento no sería este swing bajista, sino una búsqueda de un nuevo máximo respecto de 4, con un 53% de probabilidad. Es decir, lo normal en un mercado como el actual, en unos niveles como el actual, es que la tasa de 10 años, en vez de hacer este movimiento aquí con el mercado americano subiendo, con el día subiendo, sería que deberíamos ver es que realmente subiera la tasa de 10 años, lo que implicaría que los bonos están bajando porque están vendiendo posición en bonos para pasarse a las acciones. Y por el contrario vemos este swing bajista. Fíjense que en estas 5 ruedas, si se hubiera dado esa relación que debería darse en estos niveles, básicamente estaríamos en un nuevo máximo y tendríamos cumplidas las 53% de probabilidad de nuevo máximo respecto del máximo del día 11 de junio. Como no tenemos esto lo podemos tomar como una divergencia bajista. Una verdadera divergencia bajista y no las de indicadores, esos pseudoindicadores que andan dando vuelta por ahí, que realmente no son muy útiles. Por eso yo tendría un poco de cuidado, el cuidado que mencioné, necesitamos el Standard & Poor's arriba de 1000 puntos, si no la situación realmente no sería sostenible. En términos de tipo de cambio, yo ya había manifestado hace un par de semanas, o 3 semanas, que tenía que darse un quiebre, probablemente al alza, es decir, esto era un patrón de continuación, no era un triángulo exactamente, pero lo grafiqué en su momento para demostrar cómo se iba acotando esta zona y que definitivamente tenía que quebrar al alza. También dije que era un poco complicada la zona 1.4181, es un nivel difícil, debería ser quebrado de una forma consolidada, de hecho está intentando hacerlo. De todos modos tenemos una señal de compra que se había confirmado el 16 de julio, pero se anuló el día 29 de julio, es decir, necesitamos una señal de compra definida para permitir una continuación del tipo de cambio hacia la zona de 1.45, 1.50. ¿Por qué le cuesta tanto? Porque tanto la economía americana como la europea están muy complicadas y por esa razón, en situaciones como las actuales económicamente hablando, se dan este tipo de estabilizaciones hasta que una de las economías destaca sobre la otra y el flujo de fondos hacia esa economía altera la paridad cambiaria. Como eso todavía no se está dando, tenemos esta inestabilidad en el tipo de cambio, aunque aparentemente debería resolver al alza, pero es muy temprano para verlo en esto en particular. Para resumir, commodities, señal claramente alcista, cuidado, pero señal claramente alcista, las conclusiones adecuadas las vieron al principio del video, y en términos de acciones, deberíamos vigilar el Standard & Poor's y el nivel de 1000. Si quebra ese nivel realmente podemos ver una aceleración al alza, pero mucho cuidado porque el comportamiento de los bonos está anormal, es decir, está al revés de lo que debería. En vez de bajar la tasa en este momento, en este swing de acá, que baja y las acciones suben, el día sube, básicamente deberíamos ver que se confirmaran. El día sube, las acciones suben. Fíjense cómo esta parte del swing en el TNX, la tasa de 10 años que está acá, se condice con una subida del día, pero de golpe hace unas 5 ruedas se arruina ese patrón, lo cual apunta a una señal de divergencia bajista para las acciones.